Pues vamos a hablar de los datos del paro correspondientes al mes de febrero. No sé si decir que son preocupantes, si son alarmantes, lo que les puedo garantizar que son tremendos, que son unos datos, bueno, pues que jamás en la historia, desde que se están computando los parados en Medina, se ha alcanzado esa cifra. Estamos a punto de llegar a los 3.000 parados en la Villa de las Ferias. Esta noche nos acompaña, como es habitual, Gabriel Rodríguez, que es la persona responsable de comisiones que nos cuenta todos los meses los datos del paro. Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches. Yo no sé cómo llamarlo, porque alarmante para mí eran 2.000 y estamos en 3.000, ya estamos un paso por encima de lo que es la alarma, Gabriel. Sí, la verdad es que ya nos faltan calificativos para decir, la verdad es que son pésimos, son malísimos, son pésimos los datos del paro, porque 2.994 parados a 29 de febrero y lo que está cayendo, pues la verdad es que nunca, lógicamente, no se había vivido nunca, porque ni siquiera en la otra crisis que hubo más o menos sobre el 2000 o tal, pues se llegó nunca a esa cifra, en ningún momento. Sí, lo que es cierto que nos estamos acostumbrando y ya casi se ve hasta, mira, pues sobre 3.000, muy bien, dentro de un año, como esto sigue así, pues 3.500, bueno, pues 3.500. Nos vamos acostumbrando tanto a hablar de los datos del paro que nos parece casi hasta normal que suba cada año 500 parados. Sí, efectivamente, porque bueno, hay un dato además que se va viendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en octubre del 2008 pues nos rebasamos los 1.500, en octubre del 2009 rebasamos ya los 2.000, en octubre del 2011 hemos rebasado los 2.500 y prácticamente ahora ya en febrero del 2012 ya no esperamos ni siquiera octubre del 2012, sino que en febrero prácticamente vamos a rebasar los 2.000, o sea, los 3.000, sobre todo por los datos un poco que tenemos también preocupantes del mes de febrero, que esto no ha tocado todavía techo. En marzo del año de 2007, el gobierno que estaba entonces, el Partido Socialista, pues que fue cuando se empezó a hablar que si negaba la crisis, que si había crisis. Estamos hablando del año 2007. Han pasado 5 años y en 5 años se han destruido cerca de 2.000 puestos de trabajo. En 5 años, 2.000 puestos de trabajo. Efectivamente, desde la cifra más baja que teníamos en octubre, por ejemplo, del 2007, 1.159, pues a 2.994, 1.839 puestos de trabajo se han destruido en estos poco más de 4 años. Hablamos del 10% de la población no activa, de la población total de Medina del Campo. Si somos 21.000, casi 22.000 habitantes, que en 5 años se pierdan 2.000 puestos de trabajo, pues es el 10% de cada 100 medinenses, 10 pierden el puesto de trabajo. Es muchísimo, por lo tanto, hombre, aunque no tenemos la cifra real del tanto por ciento de parados en cuanto pero sí que estaremos rozando del 25%, está claro que sí que ya hemos pasado el 25% de paro en cuanto a población activa. Pues fíjense ustedes, de cada 100 medinenses, 25 están en el paro. Y claro, de esos 100 hay que contar los jubilados, los niños, en fin. O sea que es tremendo, cuando menos, esa cifra que estamos barajando. 2.994 parados, 89 más que en enero, en un mes, 89 parados. Algo que sí que ya anunciabas. Hace un mes nos comentabas que, bueno, que en febrero se veía que se iba a destruir empleo, pero no, casi 90 personas, pues son muchas. Sí, pero no esa cantidad. La verdad es que sí que esperábamos que febrero también iba a ser malo, que se aumentaría el desempleo, pero no esta cantidad, porque además, hombre, si vemos un poco datos de años atrás, pues por ejemplo, el año pasado en febrero también aumentó, pero aumentó, por ejemplo, en 40. En el 2010 en 60, en el 2009 24, es decir, quitando lógicamente el 2008, que fue el peor año, y tampoco subió nada más que 25, luego ya fue a partir de septiembre cuando empezó a aumentar bastante, pues el mes de febrero normalmente era un mes que sí que aumentaba, pero en menos proporción de la que realmente ha aumentado. Y lo peor de todo esto, lo peor es que, según me estás comentando antes del programa, pues me hablabas de que esto no tiene miras de mejorar, sino en marzo seguramente va a haber más parados todavía, ¿no? Sí, porque además las empresas siguen pasándolo mal. Concretamente ahora hay 2 empresas que se plantean expedientes de regulación de empleo. Lo único que pasa es que, bueno, son de suspensión y no de extinción, y esperemos que después del expediente de regulación de empleo de suspensión
no venga el de extinción, quiere decir que hayan pasado ese bache y se mantenga la plantilla. Hay otra empresa también del gremio de la hostelería, pues las otras dos eran de la madera, que lo están pasando mal, que los trabajadores llevan prácticamente casi 4 meses sin poder cobrar, con lo cual me temo mucho que si esto sigue así va a empezar a haber despidos y por lo tanto, pues sin embargo, por el lado de las contrataciones no vemos que haya contrataciones suficientes como para paliar esta pérdida de puestos de trabajo en las empresas. Oye, y los que tienen la suerte de tener trabajo, cuando pasan por comisiones, ¿qué comentan? Con todo esto que estamos hablando, de esa destrucción tan bueno, pues tremenda de empleo, ¿qué dicen los afortunados que tienen trabajo? Pues la verdad es que hay miedo y preocupación, y yo lo entiendo, y sobre todo, bueno, pues no nos olvidemos que con las medidas que se han tomado por parte de los dos gobiernos que ha habido, el anterior y los gobiernos de la nación, tanto el Partido Socialista en su día como el Partido Popular ahora, con las reformas laborales, lo que han creado, lógicamente, es mucho más miedo en cuanto a los trabajadores, porque saben que tienen ahí la posibilidad de los empresarios de un despido mucho más fácil y mucho más barato, y por lo tanto, pues lógicamente, ese miedo, esa precaución a perder el puesto de trabajo, pues les hace, lógicamente, muchas veces que, de alguna manera, no especifiquen, no escenifiquen realmente el sentir, y lo estamos viendo pues en cuanto a concentraciones, a manifestaciones, que lógicamente, aunque han sido bastante importantes, deberían de ser mucho más si realmente los trabajadores se concienciasen de lo que realmente se nos viene encima con esta reforma laboral. Sí, eso por una parte los trabajadores, pero si escuchas a la otra parte, a la empresa, pues parece ser que las reformas que quiere llevar adelante el nuevo gobierno, pues es la única forma, según ellos, que pueden ver de crear empleo. Ayer yo incluso llegaba a ver unas declaraciones del presidente el jefe de Mercadona, que bueno, pues que es una persona que es muy crítico consigo mismo, es muy crítico con todo, y incluso llegaba a aportar ese dato, ¿no?, que posiblemente sea la única forma con esta reforma de que haya más empleo. No, lo que hemos visto, y lo hemos visto con la otra reforma, la reforma en principio que hizo el Partido Socialista, es que ha creado más desempleo, y con esta no nos olvidemos que bueno, pues se hablaba antes de las elecciones que era importante el cambio de gobierno porque daba un poco más de tranquilidad a los medios económicos y que esto iba a cambiar. Bueno, resulta que ya llevamos unos cuantos meses y esto ha ido a peor. Prefiero cada vez hay más paro, y además hasta lo reconoce el propio gobierno de que va a seguir aumentando durante el 2012 el paro, con lo cual yo creo que estas medidas no sirven para crear empleo, sirven para, lógicamente, para todo lo contrario, para destruirlo y sobre todo para cambiar el sentido de lo que eran los trabajadores, de algo que los trabajadores y trabajadoras de este país nos ha costado mucho sacar adelante, luchar durante muchos años para conseguir unos derechos que se les están cargando de un plumazo. Y no es broma cuando decimos que nos vamos a retrotraer al siglo XIX. Estamos pasando de trabajadores con sus derechos a, digamos, por decirlo de alguna manera, va a haber amos y criados. Es decir, tal como se plantea la reforma laboral ahora mismo, se van a perder todos los derechos que pueda tener el trabajador. La empresa va a poder modificar horarios, sueldos, vacaciones, permisos, despidos por bajas, es decir, va a ser un desastre. Y luego hay otra historia, se van a cargar los convenios colectivos, van a ir al convenio de empresa. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los convenios? Que lógicamente una empresa importante con 1000 trabajadores no va a tener ese problema, porque tiene suficiente fuerza los trabajadores como para poder negociar un convenio. Pero ¿qué pasa con la pequeña empresa? La pequeña empresa está totalmente desvalida a los trabajadores. Es decir, se puede firmar un convenio de empresa, una empresa de 6, 8, 10, 15, 20 trabajadores, en unas condiciones, lógicamente, que no van a tener absolutamente ningún derecho. Por lo tanto, yo creo que no es cierto lo que dice la patronal, y de hecho, cuando se aprueba la reforma laboral, lógicamente, el empresariado de este país se ha frotado las manos, le ha dicho que bueno, que esto es la panacea para ellos, que ahora sí que van a tener a su disposición los trabajadores, por lo cual yo creo que es malo porque si a un trabajador no le das un mínimo de seguridad, no va a funcionar tampoco la empresa.